persona que ha recibido a nuestro Señor y ver a una persona común y corriente, no es lo mismo. Porque esa persona brilla y es algo, es un germen como una perla, como un diamante, es algo bellísimo, ya no es la misma. Y por eso los pecados tan graves contra la Eucaristía. Se besa el cielo y la tierra en la Eucaristía. La gloria del Señor está ahí. Todos los ángeles y los santos, las almas del purgatorio están allí. Todos se gozan la Eucaristía. Mientras se gozan la Eucaristía, uno está mascando chicle, aburrido, que a qué hora se acaba esa vaina. Y un pecado grave, es decir, que hay sacerdotes aburridos y sacerdotes emocionantes. La Eucaristía es el don de Dios, no es obra de hombres, que el Señor usa instrumentos, que un instrumento de pronto tiene un carisma para un lado y otro de otro, pero el don y lo maravilloso es que es Dios ahí dándose por amor a nosotros. Yo pequé cuando decía que yo no iba de las misas del frente de mi barrio porque el cura era muy dormido. Y entonces me decía el Señor, es que tú querías que yo hiciera aeróbicos para que tú estuvieras contenta y tuvieras que estar saltando para decir que qué emocionante la Eucaristía. Y ¿saben qué es lo lindo, hermanos? Cada vez que hay una Eucaristía, la eternidad, la divinidad, el cielo y la tierra se van acercando. Y un día se van a besar y se va a acabar las tinieblas. Pero mientras sucede eso, las tinieblas van quedando en la mitad y cada vez van siendo más comprimidas contra la tierra. Y por eso es que uno cree que el diablo está ganando. No, es que Dios se le está acabando el tiempo porque el Señor ya está llegando. Cuando hay una Eucaristía, todo se renueva en el universo entero, y del corazón del Señor se derrama el fuego del Espíritu para todas partes. ¿Saben que hay en cada sagrario, hermanos? Las puertas del cielo abiertas. Y a través de ese mérito de la iglesia, si se dan cuenta que cuando están ahí dicen por los pecados del mundo entero, no están diciendo por los católicos. Ahora cuando hacen la oración por los difuntos no dicen por las almas del purgatorio de los católicos. ¿Saben que del don de la iglesia se derrama un don universal? Y si alguien puede entrar al cielo es a través del don de la iglesia, del corazón de Cristo. No hay otra manera de entrar allí. Y por eso santificar las fiestas. Yo jamás entré a una iglesia a darle gracias a Dios. Jamás le dije al Señor gracias. Yo allá ahí entraba con una lista de exigencias, escogiendo qué sacerdote era bueno y cuál no, y analizando cuál era emocionante y cuál no, y diciendo cuál misa era sanación y cuál no. Si todas las Eucaristías tienen el don de sanación, liberación, cristificación, santificación para toda la humanidad. Y me muestra el Señor en santificar las fiestas. Lo grandes que son las fiestas del Corpus Christi. Bueno, y como yo solo iba los domingos a misa. Y como por cumplir un requisito. Porque tocó, porque es pecado, pero no por la grandeza de entrar en comunión con Dios y de enamorarme de Dios. Y me dicen, alma que no se alimenta, alma que perece. Oración a la carrera y así, me hacía un rosario en menos de 10 minutos y a la velocidad. No tenía una vida sacramental, no me confesaba y comulgaba en pecado mortal. Y palabra de Dios, nada. Bueno, cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Ya les he mostrado la clase de hija que fui. Con mi mamá fui muy grosera. ¿Y por qué? Porque mi mamá era una mujer llena de Dios. Me parecía ridícula y boba. Y me decía el Señor, nadie te amó, ni te amará jamás como te amó tu mamá. Me mostró cuántas trasnochas de mi mamá, cuántas oraciones, cuántos desvelos, cuántas vigilias hizo ella por mí. Y cuántas veces ella renunció a sí misma por amor a mí. Cuando yo estaba una vez grave, mi mamá ofreció la vida por mí. Le decía, Señor, llévame a mí, pero salva a mi hija. Eso solo lo hacía una mamá. Y me mostró el Señor que gracias a la oración de mi mamá, siendo una mujer que defendía la promiscuidad,
Siendo una mujer que defendía que todo el mundo se acostara con todo el mundo y que gozara la vida, nunca lo hice. ¿Y por qué? Porque fui una mujer de un solo hombre, mi único novio que era mi esposo. ¿Por qué? Por mi mamá, por sus oraciones. Pero ¿saben qué? Ustedes no se imaginan lo que es una mamá llena de Dios, porque uno le exige a Dios hijos sanos, uno le exige a Dios hijos que no les pase nada, uno le reniega al Señor y uno viviendo con el amante al lado, con el esposo y el amante al lado y que le vaya divinamente y que no le pase nada. ¿Cómo va a llegar la bendición si uno está viendo en la maldición, está viendo en el pecado? Y gracias a la oración de mi mamá, cuando mis amigas se volvieron marihuaneras, empezaron a consumir el LSD en el colegio. ¿Y saben por qué empezaron a consumir LSD y marihuana? Trauma posaborto, porque en mi grupo empezaron a abortar. Y yo desde pequeña empecé a ver el aborto como normal y como que eso no era nada malo. Ellas me vendieron esa idea. Y así es como nos la venden a nosotros. Nos van trabajando tan lentamente. Quinto mandamiento, no matar. No maté. Y con las palabras, no maté. Y el aborto, el peor de todos los pecados, hermanos. Yo hice llorar a Dios. Yo hice llorar a Dios. ¿Cómo? Aborto. Aborto. ¿Y saben qué? El aborto deja destruida a una persona. Y qué dolor yo defendiendo el aborto cuando tuve una mamá que con la última hija, que mi hermana es médico, le dijeron: mire señora, usted no puede continuar con ese embarazo porque tiene no sé cuántas hernias y si la niña crece se va a estrangular alguna de las hernias. Usted es mejor que salga ese bebé. Y le dice mi mamá: qué pena doctor, pero usted no es Dios. Y si yo tengo que dejar la vida por mi hija, Señor, es la voluntad de Dios, no es la voluntad suya. Entonces, nada, ¿y saben qué hizo el Señor? Mi hermana, la que es médico, nació de este tamaño, de una mano. Todo el mundo era aterrada. Mi hermana, la menor, caía en la mano de acá. El tamaño suficiente y llegó a término de su embarazo para nacer sin que se le estrangulara una de las hernias. A los 15 días mi hermana tenía el tamaño normal. Tuve una pariente, es que lo triste es esto. Tuve una pariente de mi mamá, que en su pueblo se la violó el gamonal del pueblo, o sea, el mandamás del pueblo. La niña tenía 15 años y quedó embarazada. Y ella, contra el repudio de todo el pueblo, porque qué fácil para un pueblo llegar a señalar y a maltratar a alguien. Y ella tuvo su hijita. Vieran la niña tan preciosa que tuvo. Cuando la pariente se murió, cuando ella se murió, tuvo una muerte lenta y muy grave. Tenía 4 hijos porque ella después se casó. ¿Y sabe quién la asistió? Y la cuidó tanto, su niña, la mayor, la hija de la violación. Y esa niña, ¿cómo lloró a su mamá cuando se murió? ¿Cómo la lloró? ¿Saben por qué? Porque antes la gente le creía más a Dios. Y en cambio yo defendía el aborto. Eso fue lo triste. Y no solo practiqué el aborto, defendí el aborto. Maté tantos niños, pero tantos niños. Mi alma estaba putrefacta de sangre. Imagínense usando un dispositivo intrauterino, la T de cobre. Las mujeres que han tenido dispositivo intrauterino, T de cobre, yo no sé las otras, pero yo hablo de mi experiencia personal. De vez en cuando eran unas hemorragias espontáneas. Uno conoce su periodo, pero eran unas hemorragias así fulminantes, con unos coágulos grandísimos y no paraba esa hemorragia y eran abundantes.
Yo iba al ginecólogo y el ginecólogo me decía, no, mira, eso es el cuerpo extraño, eso no es nada. No es nada.